Buenas tardes, bienvenidos a la clausura del año académico del Instituto Teológico Diocesano de Albacete 2020-21. Contamos con la presencia preside el acto don Ángel Fernández, obispo de la diócesis, y contamos con la presencia de don José Carlos Bermejo Higuera, a través del cual estará la ponencia que vamos a escuchar esta tarde-noche. Damos paso a don Ángel Fernández. Por mi parte, simplemente daros la bienvenida a este acto. Creo que es importante siempre aprender, y digamos de un profesional que está pues ahí, en el Tajo, luchando, pues es importante que también nos llenemos para que podamos también nosotros, donde quiera que estemos, pues ser positivos y ayudar todo lo que podamos. Gracias por vuestra presencia y aprender todos un poquito de quien tiene más experiencia en este campo de la pastoral, que vamos a hablar en tiempos de COVID. Don José Carlos Bermejo Higuera nos va a impartir la conferencia Pastoral en tiempos de COVID, oportunidades y desafíos. Natural de Tordesillas, religioso Camilo, es doctor en Teología Pastoral Sanitaria, director del Centro de Humanización de la Salud San Camilo, profesor en distintas universidades, la Universidad Ramon Llull, la Universidad Católica de Lisboa, la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Pontificia de Salamanca. Autor de gran cantidad de libros, pues contamos con su presencia hoy y le agradecemos que haya venido desde Madrid para compartir con nosotros este rato, la parte presencial y a través también de la retransmisión de los canales diocesanos. Muchas gracias, José Carlos. Tienes la palabra. Don Ángel, muchas gracias por la hospitalidad en la diócesis, que creo que uno lo puede hacer, ¿sí? Después de vacunas y demás, sí. Desde enero. Sí. Muchas gracias, porque es un gusto salir de casa y compartir en otras diócesis, ¿no? Muchas gracias, Damián y Juanjo, por vuestra invitación. Un saludo muy entrañable a los que están en la sala y a quién sabe cuántos que están al otro lado, porque estos modos de conectarnos generan asambleas misteriosas, a veces abundantes pero invisibles, y en todo caso pues nos ponen en relación y en comunión. Enhorabuena por vuestra actividad en el mundo de la teología, en el mundo de las ciencias religiosas y los diferentes programas en conexión con San Dámaso. Bueno, porque así escudriñamos los misterios de la fe para seguir a Jesús, al fin y al cabo conocer y comunicar y sobre todo vivir y testimoniar. Me ha gustado ser invitado y esta vez he decidido, como en otras, pues en vez de proyectar las pantallas, pues seguir mi esquema y así no invertir mi tiempo en el medio, sino en el contenido, que a veces si no se va por mucho tiempo en preparar las luces, ¿no? Voy a seguir 9 puntos para responder. Este es el modo tradicional, como se ha hecho siempre. Seguiré tantos puntos según el esquema, para responder a la pregunta: ¿cuáles son algunas oportunidades y desafíos en clave pastoral en los tiempos que nos está tocando vivir ya desde hace tantos meses, ¿verdad? En primer lugar, añado algo a lo que se ha dicho en la presentación. Pues yo vivo cada día en un centro de mayores que dirijo, 140 personas mayores, y un centro para enfermos al final de la vida, 33. Esto significa pues 500 personas que fallecen en el lugar donde yo vivo. Mi despacho, mi casa está en este lugar, que fallecen porque están al final de la vida, o al final de la vida de sus 3 últimas semanas de esperanza de vida, o al final de la vida de sus últimos años de dependencia y deterioro cognitivo. Cuando llegó este huracán, en la primavera del año pasado, pues fue tan fuerte en nuestra casa que se llevó pues en la primera oleada 30 y tantas personas, ¿no? Algunos días 4. Nuestra casa todos los días fallecen, si fuera con decimales, 1,5 al día, en fin, pero eso es normal, pero que de repente en los servicios de residencia se fueran 3 o 4 cada día, habiendo enfermado el día antes, fue francamente muy intensa la experiencia. Y enfermamos casi la mitad de los trabajadores.
incluido yo mismo, que enfermé, estuve en el hospital como tantas personas, ¿no? Ingresado con una infección en los pulmones, como tantas personas que han estado enfermas y después se han recuperado. Lo más difícil para mí no fue la fase aguda, en la que parto de esto para decir, también desde la experiencia arranco, ¿no? Que parecía que aquello era como un dilema, o te mueres o no te mueres, o dos posibilidades. Si te mueres, pues como tantas personas, si miras la tele, que está sucediendo, y el gran drama va a ser para tu familia, que no te ha acompañado, y para tus hermanos, que no te han acompañado ni te han velado, ni podrán celebrar ritos, ¿no? Sin embargo, después la segunda parte fue para mí más dura, que fue las secuelas de los meses siguientes, las piernas, que no podía caminar, y la gran incertidumbre de si esto iba a dar secuelas interminables o eran solo unos episodios, y mirar a la cara a los profesionales que no supieran qué decir, no supieran responder o decir se trata de esto, no supieran interpretar lo que estaba pasando. Bueno, desde esta experiencia pues he pasado muchos meses, como tantas personas, y a lo mejor algunas de vosotras y de vosotros, muchos meses en la soledad, más de lo habitual. Yo, pues viajando tanto al otro lado del Atlántico y a otros países, a otras ciudades, estos meses me han tenido quietito, y también, en la medida que la enfermedad me lo ha permitido, pues le he dado a la loca de la casa para pensar en esta clave de pastoral, algunos desafíos. Y entonces estos son los 8 siguientes puntos que voy a presentar, después de esta autopresentación y de contexto. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a todos, querámoslo o no, el tema de la salud sobre la mesa. Si lo tuyo era la pastoral en general, o si lo tuyo era la educación, o si lo tuyo era la empresa, si lo tuyo era las ciencias religiosas online, o como quiera que sea la reflexión teológica, pues mira, durante un tiempo te vas a aguantar que lo tuyo en el centro va a ser también la salud, porque está amenazada universalmente, individualmente, y entonces en la cabeza y en el corazón y en la cotidianidad la salud te toca como categoría de referencia, lo quieras o no lo quieras. En algún sentido podríamos decir las instituciones religiosas carismáticas de salud, o de varias cosas, podríamos decir, nuestro carisma se ha puesto en el foco de la atención de la vida social y de la vida eclesial. Quiéralo o no, la salud en el centro. A mí también, para mí es una oportunidad para pensar no solo la salud en clave sanitarizada, que la hemos visto tanto en el hospital, sino también la salud como experiencia biográfica, no solo biológica. La salud es mucho más que la ausencia de un agente patógeno, que un virus o que una bacteria, o que lo que pasa después de un trauma. La salud es mucho más. Y ya veníamos reflexionando en teología desde hace años, quizás en algunos contextos más, como por ejemplo el instituto que se ha encargado durante 30 años de promover la formación en teología pastoral sanitaria, ¿no? Y pensar la salud como experiencia biográfica y no solo biológica. Y no quedarnos ni siquiera en la gran conquista de la OMS en el año 46, que definió la salud como un perfecto estado de bienestar biopsicosocial, que parece que fue una conquista, porque no es solo lo biológico, sino también lo social y lo psicológico, lo cognitivo, sino que la salud es mucho más una experiencia biográfica, de armonía, de equilibrio en nuestra relación. Pues ahora se ha visto también entre nosotros. La salud va en el mundo relacional, no solo en lo biológico, que le pasa también al cerdo o al perro, ¿no? Es que también enferman y pueden recuperar la salud, o tienen un trauma y se puede rehabilitar si le entablillamos una pata a un animal de los que tenemos cerca, sino que la salud en clave antropológica y tanto más en clave cristiana va con la biografía, con lo biológico, con lo psicológico, con lo emocional, con lo relacional, con lo cultural, con lo espiritual, con lo religioso. En el mundo de lo que desencadena equilibrio o desequilibrio, y hablamos de enfermedad, y en el mundo de la recuperación, que nos hemos dado cuenta sí o sí, que en la prevención y en la recuperación está la clave relacional. No solo la clave de la respuesta del cuerpo, ¿no? Que nos hace tan parecidos a otros seres vivos, no humanos, sino que la salud está también en lo relacional. Ya lo sabíamos, a lo mejor nos habíamos dado menos cuenta que ahora, que en las relaciones nos jugamos mucho, también la salud, ¿no? No solo la mental y la emocional, que cuando nos enfadamos mucho tiempo pues estamos en desequilibrio emocional, sino también en las relaciones nos va la salud biológica.
Es decir, la salud tiene que ver mucho con la relación. Yo descubro en este poner encima de la mesa la clave de la salud a nivel social mundial y a nivel pastoral en esta tarde, yo descubro aquí unos cuantos desafíos pastorales y para cada punto intentaré sacar algunos desafíos pastorales, que es el título, y así me imagino también a los alumnos de ciencias religiosas esperando desafíos pastorales. Uno primero es que creo que hay que repensar la salud en clave de fe, con sus vínculos con salvación, que las palabras tienen la misma raíz. Insisto, ya lo estábamos haciendo en estos espacios de profundización de la salud en clave teológica y en clave pastoral, pero es que sanarse y salvarse están en el mismo continuum, y probablemente uno de los grandes descubrimientos que todavía estén un poco por hacer es cuánto del evento Jesús histórico tiene que ver con la experiencia de recuperación de la salud, no solo biológica de aquellos que tuvieron la suerte de encontrarse cara a cara con Jesús, también terapeuta, ¿no?, sino lo que pueda significar la experiencia de Jesús en la vida saludable, en vivir sanamente, vivir saludablemente hoy, para los seguidores y para los no seguidores. Yo creo que el Jesús, también histórico, en parte por descubrir desde mi punto de vista, en parte por descubrir, y hay que darle más cancha a los que nos pueden ayudar a seguir descubriendo y estudiando al Jesús histórico, que después también naturalmente y siempre al Cristo de la fe, pero en todo caso, más allá de distinciones, en todo caso, entre salud y salvación estamos en un continuum que yo creo que se puede convertir en desafío para centros de estudios como este, ¿no?, o para personas que nos dedicamos también a pensar para intentar prestar un servicio así. En este sentido, también yo descubro que los medios nos han ayudado, que podemos promover un poco más la pastoral de la salud. No solo la pastoral de enfermos. Habíamos conquistado, creíamos los que nos dedicamos a esto, que en los años 70, en el campo de la pastoral en España, habíamos hecho conquistas y podíamos decir, finalmente, ya no hablamos solo de pastoral de enfermos, ni solo de pastoral sacramental, con lo importante que esto es para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia, para los agentes de pastoral, sino que ya hablamos de pastoral de la salud, en clave de promoción, de animación de las personas, no solo en clave de visitar a los enfermos, sino de promover la salud en el mundo y también dentro de la iglesia, que nos podemos pensar como comunidad no solo que se acerca a los enfermos, sino comunidad sana, que gran desafío, don Ángel, comunidad sana, y comunidad sanante. Es decir, que pertenecer a la asamblea y a la comunidad de los seguidores de Jesús dé salud a los que le seguimos, y que lo comunitario, las asambleas, la catequesis, la teología, sea saludable y dé salud para los individuos y para las personas, y que dieran ganas de decir, mira, son cristianos. ¿En qué se les nota? Hombre, pues que siguen a Jesús, creen en Cristo resucitado. ¿Y cómo se les nota? ¿No ves que son una comunidad sana? Un conjunto de comunidades sanas y que sanan, sanantes, y que da gusto acercarse ahí, pues sea una comunidad parroquial, sea una comunidad religiosa, identitaria, con un carisma, o sea, cualquier grupo de seguidores de Jesús que están conectados con la salud sí o sí, no solo los que tienen en el corazón, en la cabeza y en las manos, pues la misión de encargarse particularmente de los enfermos. Esta conexión entre salud, iglesia, seguimiento de Jesús y salvación me parece que es una gran oportunidad. El último libro que ha publicado la editorial Salterre, que tiene esta colección de pastoral, de teología pastoral, por lo tanto interesa a este centro también, el de la colección verde, que se conoce como de teología pastoral, lleva por título, de un compañero, lleva por título Comunidad Sanadora. Y el subtítulo es de la pastoral de la salud, ya no dice de la pastoral de enfermos, sino de la pastoral de la salud a la salud de la pastoral.
Ya no es el esquema este que creíamos, yo al menos creíamos que habíamos conquistado en el boom que dieron los rockeros que se llamaban a sí mismos los años 70, que promovieron una pastoral de la salud, yo diría muy saludable, ¿no? Muchas acciones formativas, investigación, promoción de formación de agentes de pastoral de la salud, ante los cuales hay nombres concretos ahí, ¿verdad? De obispos, de sacerdotes, de teólogos, habría que quitarse el sombrero. Bueno, hubo una primavera, yo creo que ahora estamos en una especie de otoño y no sé si nos aproximamos a un invierno en esto, de la promoción de la pastoral de la salud y los vínculos entre salud y salvación, con todas las implicaciones que esto puede tener para la vida de seguidores de Jesús y por lo tanto para la vida de la Iglesia y para los centros de formación como este. En tercer lugar, después de mis comentarios sobre mi vida cotidiana y esta conexión entre es la hora de la salud, en tercer lugar, yo diría también que el mundo, la sociedad, los medios nos han puesto sobre la mesa el fenómeno de la soledad. Ya estábamos en él también. Y estamos, en parte, ¿no? Pues a mí en concreto, una obra social que tanto mueve en programas de acción social, pues me había encargado de hacer un estudio y un programa de intervención en la soledad no deseada hace años, soledad no deseada. Pero ahora la pandemia nos ha dicho, mira, muchos de vosotros a la habitación, como mínimo a casa, y estáis acompañados o como sea, solitos con vosotros mismos, para bien y para mal, esperemos que sea fundamentalmente para bien, para prevenir, para no convertiros en vectores de transmisión, ¿no? La soledad es un fenómeno muy complejo, que lo están poniendo en valor algunos países creando hasta ministerios de la soledad, Japón, ¿no? Y algunos programas políticos de diferentes signos, yo digo afortunadamente, en varios sentidos, están promoviendo programas de prevención y de acompañamiento a la soledad no deseada. Se ve que hay mucha, eso dicen los estudios. Le interesa este tema de la soledad, le interesa al mundo entero, al mercado también. Si uno lo piensa, pues claro que interesa. Si quieres vender leche, mira a ver si te la van a comprar para una familia o para un individuo que vive solo. Y si quieres así y así, con los productos de todo tipo de consumo y los bienes de servicio, ¿no? Y las casas, es decir, al mundo de la arquitectura. Pues si la gente va a vivir más sola que antes, habrá que pensar el mundo habitacional también en clave de soledad en vez de en clave de familia numerosa. Bueno, la soledad, que la pandemia nos la ha puesto también sobre la mesa por muchos motivos, es un reclamo también para a ver cómo la vivimos, si podemos pensar en ella en clave de fecundidad, ¿no? En la soledad viven los fantasmas, los demonios, ¿no? Vive también la fecundidad, la soledad sonora. Yo para escribir espero estar solo, porque si hay alrededor mucho ruido, pues no hay manera de que el espíritu ilumine esa parte que es necesaria para, al menos en mi caso, además de escuchar en otros contextos, ¿no? Para poder dar fruto a algunas reflexiones que se convierten en libros, algunos de los cuales están ahí. Hay mucha soledad no deseada, mucha. Mucha se concentra en torno al ser mayor, de personas que también estando solas están viviendo situaciones de exclusión, de marginación, de no acceso a bienes que los da la relación, la inserción social y comunitaria. Hay mucha soledad no deseada entre los mayores. Este es un desafío pastoral. Yo lo veo así. Pero es que los estudiosos del fenómeno de la soledad nos están diciendo, en la literatura reciente sobre el tema, que también hay mucha soledad entre los jóvenes. Mucha soledad que genera de todo. Genera, por ejemplo, está habiendo un incremento impresionante en el consumo de pornografía, lo decían estos días los medios, en particular en las edades tempranas del desarrollo evolutivo, ya en la infancia, ¿no? Qué gran desafío para lo que pueda significar la salud, porque este es mi carisma, ¿no? La salud emocional, la salud relacional, lo que va a significar después de estos años, ¿no? El encuentro en la intimidad de manera diferenciada ahora a la búsqueda del placer, de la relación, de la admiración ante el otro, del respeto, de lo que en términos vastos y ricos significa la castidad, no la abstinencia, sino la castidad en las relaciones. Qué gran desafío el fenómeno de la soledad. También la soledad tiene vínculos estrechos con la salud, no solo mental, sino con la salud biológica.
el equilibrio, la armonía en nuestras funciones está mucho en lo relacional, y ahora el virus nos lo transmitimos por la proximidad, pero está mucho también en la soledad, en la capacidad de afrontar la soledad. Una cadera se recupera mucho en la soledad que hay detrás de hacer mucho ejercicio, parte con ayuda y parte uno solo consigo mismo, ¿no? Uno puede pensar en la cadera y uno puede pensar en cualquier prótesis o intervención, y cuánto de la recuperación está en la experiencia de la soledad pensada en salud y en búsqueda del bien. Bueno, la soledad tiene tantas caras que también se podría decir que hay una soledad existencial que no nos la va a quitar nadie, y esa es la que estamos experimentando también y viendo cómo se relaciona con la enfermedad y el morir, ¿no? Pues mira, solos hemos muerto siempre y seguiremos muriendo. A veces con una soledad emocional y relacional en medio de la relación. Puede haber personas alrededor del moribundo y el moribundo cerrar la puerta de la vida en una soledad por incompetencia relacional de los agentes, de las familias, de los profesionales, de los agentes de pastoral, que pueden no haber sido entrenados en las suficientes capacidades de entablar un diálogo cuando el moribundo te mira a los ojos y se muere solo, aunque haya alrededor personas, ¿no? Y a lo mejor las personas están cuchicheando sobre lo mal que está o lo mejor la buena cara que tiene en relación a ayer, ¿no? Y a lo mejor hasta están hablando con el presbítero diciéndole celebremos la unción, o dicho de otras maneras peores, digamos, o inadecuadas, dele eso, ¿no? Pero sin que se entere, digámoslo, hágalo en esa soledad que sigue siendo, yo lo veo como desafío pastoral, ¿eh? No como un desvela también dinámicas relacionales, pero yo las experimento como desafíos pastorales para decir, a ver qué hacemos para que las personas no se mueran en la soledad rodeados de personas, ¿no? Como ahora ha sido impuesto por imperativo de salud comunitaria. Ahora sí que ha habido tantísimas personas que por este imperativo han muerto en esa soledad donde no había, en los metros de proximidad físicos, no había nadie. ¿Cuántas personas en nuestro centro han muerto en estas circunstancias contra la voluntad de todo el mundo, ¿no? Empezando los cuidadores? ¿Cuántos momentos han sido rotos por esas personas de avanzadilla que han dicho, a mí no se me muere solo porque yo me voy a sentar, ¿no? Y algunas las tenemos en las fotos a su lado, incluso personas no creyentes que nos han dicho después, y he estado pronunciando palabras que vosotros llamaréis oración. Yo no soy creyente, pero yo me he puesto a orar, pues en nombre del misterio que había alrededor de la soledad en el morir, donde no estaban ni sus hijos, ni su mujer, o ni su marido, ni el cura, que tiene prohibido estar aquí sino desde la distancia, presentarse. Bueno, cuánta soledad y cuánto desafío pastoral. En este estar tanto en la soledad, yo experimento también una oportunidad pastoral con esto que llevamos en los bolsillos, que son los móviles. Hace poco, hablando a la vida consagrada, en Cataluña, pero podía ser en cualquier lugar, porque me decía yo, fíjate, pues nosotros los Camilos también estamos cuidando a personas mayores que viven en comunidades, ¿no? Tenemos 1000 trabajadores cuidando a personas mayores en sus comunidades que supuestamente pues no podemos cuidarnos a nosotros mismos por el envejecimiento de comunitario, simultáneo, y entonces necesitamos pedir ayuda a buenos samaritanos laicos que se ocupen de los que han dicho que tenían vocación de buenos samaritanos para los demás. Ahora estamos heridos y necesitados de alguien que se pare en nuestro camino de envejecimiento. Bueno, y el otro día me decía alguien de el liderazgo de la vida consagrada en España, me decía, es que hay muchas personas que están cansadas y no saben cómo matar el día, y no les digas que recen más porque les cae peor todavía, porque ya vale de que nos den consejos de ese tipo, y es que estamos saturados de pensar que solo eso son nuestras posibilidades. Y estuvimos pensando un rato también en los grupos en el desafío pastoral que puede haber con la oportunidad del móvil que tenemos todos, mayores, excepto quien ya ha perdido la capacidad de localizar a sus contactos, ¿no? O de saber quién le está llamando. Tenemos todos más posibilidades que antes, por ejemplo, en nuestras comunidades y en nuestras provincias, de pensar en los más pobres.
Hay incluso en la vida consagrada, ¿no?, soledad no deseada y comunidades más pobres, y los que antes nadie visitaba más que el provincial o el general a salto de trienio o de sexenio, de unidad de gobierno, pues ahora están al alcance de nuestra posibilidad de acompañamiento. Aquella que yo sé que no tiene a nadie, la puedo llamar, caramba, ¿no? Y los voluntarios de las parroquias y que no pueden visitar, y mientras esto sea así, tenemos a los pobres en tantos sentidos, en muchos sentidos, a golpe de teléfono para salir al paso de esta soledad. Bueno, este es el tercer punto que lo pongo sobre la mesa, donde yo descubro que hay muchas posibilidades para la vida pastoral en los mayores, en los jóvenes, en las residencias, en las comunidades religiosas, en la vida que pueden ser rotas gracias a las conexiones de teléfono, donde tenemos otros desafíos, y este es el punto 4. Yo, que ya dirijo desde hace 30 años este centro de humanización de la salud y he dado clases por un tubo, como vosotros también, ¿no?, pues en tantos centros, y sobre todo pensando en los profesionales de la asistencia sanitaria, médicos, enfermeras y facultades de diferente tipo, ¿no? Pues me he dedicado muchas horas a enseñar en las que el tema era la escucha. Hay que escuchar. Y espero seguir haciéndolo, si Dios me regala salud y pasión todavía y posibilidades. La escucha como ministerio, ¿no? Y bueno, pues cuento con mucho, lo digo con orgullo, creé el primer centro de escucha de España. Centro de escucha, así se llama, un servicio para personas que necesitan ser escuchadas porque sufren. Se ha especializado en un sufrimiento concreto, que es haber perdido a un ser querido y estar pasando un duelo complicado. Y ahora hay 35 centros de escucha en España y 10 en América Latina. ¡Qué bonito, Dios mío! ¡Qué bonito! Habrá que seguir educando a personas, voluntarios, agentes de pastoral de diferente tipo, presbíteros, diáconos, en fin, hay de todo perfil, para la diaconía de la caridad expresada en el recoger el sufrimiento del otro con estas dos sagradas antenas, como queráis las llamamos, pero no están mal bautizadas. Estas sagradas patenas que pueden recoger el sufrimiento de quien para nosotros es el Señor y se nos presenta narrándonos su malestar en cualquier ámbito de su vida. A lo que voy es a lo siguiente, además de esto. Es que ahora que estamos, por imperativo de salud comunitaria, llamados a relacionarnos desde la ausencia, esto empieza a ser excepción, ¿no?, y ojalá sea el camino que podamos seguir, estar algunos presentes, es también la hora no solo de insistir en la escucha, sino de recoger, volver a recordar la importancia que tiene la palabra. Porque por teléfono no podemos tanto insistir en la importancia de la presencia y del abrazo y de la mirada. Quizás también, porque todavía con las videollamadas nos podemos mirar un poco a los ojos y aunque sea con mascarilla nos vemos ahí mucho mensaje. Pero a mí llevo meses con esta reflexión, y escribiendo, investigando sobre ello. Es la hora también de recuperar la palabra, el valor de la palabra, por supuesto de la palabra de Dios, pero estoy pensando en la palabra como medio de comunicación y acompañamiento. La escucha, para que sea activa, requiere también que se convierta en palabra. Hay algo que decir. Se ha muerto tu padre. Algo te tengo que decir. Más allá de la famosa frase tan densa, si lo pensamos bien, te acompaño en el sentimiento, que decíamos antes y ahora ya nos parece que ni esa podemos decir, porque si se convierte en rutina no llega al corazón de la persona que sufre, ¿no? Bueno, yo creo que es momento para decir, pues claro, pues hay que pensar cómo usar la palabra en el consuelo. Si lo ha sido durante siglos objeto de atención, la consolatio, ¿no? Si durante siglos medicina y palabra han estado unidos y había asignaturas y se trabajaban el arte de usar la palabra y se llamaba retórica y la estudiaban en las facultades de medicina y la estudiaban en nuestros, quien tenga unos compañeros, quien tenga unos cuantos años más que nosotros, ha estudiado retórica para aprender no solo a hablar bonito, que también esto tiene el poder de seducir con la palabra, ¿no? En la antigüedad clásica, palabra y eros iban juntos y era lo más contrario a violencia. Qué interesante, por otro lado, ¿no? Lo que se puede hacer con la palabra y lo que no se puede hacer con la palabra, viene el golpe, ¿no? O viene el arma para hacernos daño. ¿Cómo utilizar la palabra para consolar?
¿Qué decir, qué no decir? Es el título de un libro que escribieron en el contexto sanitario en Colombia. ¿Qué decir, qué no decir? ¿Cómo decirlo? Claro, y durante años, desde el campo de las ciencias de la pastoral de la salud y de la pastoral en general y tirando de la psicología, hemos dicho, vamos a enseñar a escuchar, ¿no? La escucha activa. Y luego en la práctica bien sabemos que el que escucha activamente tiene que dar una respuesta. No sé cuál, pero lo que yo quiero decir es, percibo el desafío pastoral de rescatar la reflexión sobre el uso de la palabra, el aprendizaje sobre el uso de la palabra, la supervisión en el uso de la palabra, la supervisión. Hace poco Vida Nueva le dedicaba ¿cómo se llaman? Los pliegos, un pliego a escudriñar la palabra, no la palabra de Dios o la palabra en la Sagrada Escritura, sino las palabras y la palabra en la Sagrada Escritura en general. Madre mía, si efectivamente si uno lo piensa es que la palabra puede hundir a uno en la miseria, ¿no? Puede hacer sentir vergüenza, es una espada de doble filo, en fin, y si uno tira, cuánta riqueza tiene la palabra en la Sagrada Escritura para pensar, para decir, pensemos un poco en cómo usamos la palabra al servicio de la pastoral. ¿Cuánto tendríamos que aprender, por ejemplo, de los protestantes? Me ha tocado estar, como tenía compañeros de estos cuando estudiaba en Roma, algunos pastores, pues me iba también a sus celebraciones y a algunas de sus fiestas, ¿no? Y pude apreciar cómo eran supervisados en el uso de la palabra en público, por ejemplo, para la homilética, ¿no? Es decir, hacían ejercicios que luego eran supervisados por los compañeros y por los tutores, ¿no? Yo también luego lo he hecho como docente, decir a los alumnos, pues vamos a simular que tú tienes que pronunciar una homilia en un funeral y, si me perdonáis la expresión, eliges tú el muerto. Ya me encargaré yo de que haya muertos variados, sálvese la ironía o lo que quiera que haya detrás, ¿no? Elige si es un joven, un niño, un obispo, yo decía, elige si es un presbítero y te pones ahí y simulas, te la preparas porque es lo que hay que hacer luego en clase, y simulas que lo que tus compañeros y yo somos la asamblea. Y los lanzas a modo de entrenamiento y luego te devolveremos nuestro feedback sobre cómo has usado la palabra como medio para intentar celebrar el misterio pascual en este contexto tan relevante como es las asambleas de los ritos fúnebres, que va a ser algo que tenemos que decir en este momento también. Bueno, yo creo que recuperar la retórica la tenemos pendiente. No digamos en medicina, donde ahora el gran peligro, y a lo mejor en otras profesiones, no sé, que no nos pase a los agentes de pastoral, ¿no? Que corre peligro, pues que efectivamente entre la pantalla y las teclas se vaya toda la atención de la mirada y con una pregunta el resto sea todo la pantalla y las teclas, y la palabra se quede tan pobre como yo la he experimentado pues esos días que me pasé en el hospital, que veía cómo manejaban la palabra los profesionales de la salud. Buenos días. Señor, le decían a mi compañero, y luego, o antes me tocaba a mí, ¿le duele algo? Y recuerdo un día que el señor, que había sido catedrático de económicas, en fin, un caballero también en este sentido, arrancó a llorar y le dijo, doctora, me duele el alma, porque también mi mujer está enferma, pero está en otro hospital y no sé si nos vamos a volver a ver. A lo que la doctora responde, ya, pero ¿le duele algo? Yo sentí, además de dolor en el sentido sufrimiento por la escena, también mucho malestar, porque percibía el malestar y la torpeza de alguien que no quiere hacer daño, sino sencillamente que le pasará lo que han pasado, lo que les ha pasado también a aquellos alumnos que yo durante 8 años di clase, ya me parezco a las mayores que hablan de su pasado, ¿verdad? Di clase en una facultad de medicina y una vez un alumno escribió en el pasillo, porque me habían invitado a darles una conferencia como asamblea de alumnos, escribió, nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar. Bueno, y yo creo que de esa manera desvelaban algo que nos pasa en muchos roles, en muchos ministerios, en muchos servicios, que nos han enseñado a manejar lo último de lo tecnológico, pero a encontrarnos cara a cara y usar luego la palabra
o en forma de pregunta incluso, ¿le duele algo? Y después de que me responda, ¿qué digo yo? Además de buscar los síntomas biológicos, que me lo van a decir también otras pruebas, ¿no? Bueno, pues yo creo que es la hora de recuperar la importancia de la formación en el uso de la palabra, en el contexto público, en la homilética, en el contexto privado, en el acompañamiento personal y la supervisión en el uso de la palabra. Hay contextos en los que es muy difícil de hacerlo, ¿no? A ver cómo se responden los presbíteros con quienes celebra el sacramento de la reconciliación. Digo, ¿cómo responde? Es decir, ¿cómo usa la palabra para celebrar el sacramento? Hay otros que se pueden supervisar más, como es el público. Quinto lugar, desafíos pastorales, es la pregunta, ¿no? Yo creo que es la hora de tomar conciencia de la complejidad y de las llamadas que nos viene del sufrimiento del duelo. Pues lo venimos haciendo también toda la historia de la humanidad, darnos cuenta de ese proceso de elaboración, del dolor por las pérdidas. Y cuando la pérdida es un ser querido, pues hablamos de duelo y de luto. Qué bien que nos estemos interesando desde hace 30 o 40 años, desde diferentes entradas. Lo está haciendo mucho la psicología. Y hay diferentes modelos descriptivos, interpretativos, algunos más psicoanalíticos, otros más psicosociales, otros más cognitivos, para describir qué le pasa al ser humano cuando se le rompen los vínculos significativos que ha construido con otros seres humanos, ¿no? Con mi hijo, con mi madre, con mis hermanos, con mi comunidad. ¿Qué nos pasa cuando se rompen, ¿no? Cuando los perdemos? Qué bien que nos estemos interesando. Queda mucho por rescatar en esta novedad del tema del duelo en la dimensión psicológica, para ver si también pillamos el desafío en el ámbito espiritual. Porque creo que en el ámbito espiritual este desafío lo estamos viviendo menos, en el ámbito pastoral. En cierto sentido tendríamos que acusar culpas y decir, si en muchos contextos hemos enviado ahí donde están los difuntos y los dolientes a personas que por rutina o que en un ratito se despachen con los ritos sin ser tan formados a la complejidad del mundo del duelo. En España se suicidan cada año 4.000 personas. 10 cada día. Hoy tocan 10 en el mundo de los números, ¿verdad? ¡Qué desafío pastoral, Dios mío! En este mundo tan complejo como el de perder a alguien que se quita la vida. ¡Qué desafío! Pero no solo el suicidio, que digamos que nos pone contra las cuerdas para acompañar a los supervivientes, ¿no? A los dolientes. Cada persona que fallece se dice en este mundo del duelo que deja 8 muy tocadas. ¡Qué desafío pastoral! Para proclamar la esencia de nuestra fe. Los psicólogos lo han pillado un poco más desde hace décadas. Y como digo, hay novedad. Queda por explorar, por ejemplo, la riqueza del libro quinto de las Confesiones de San Agustín al describir la muerte de su amigo. ¡Qué belleza, Dios mío! En las confesiones. ¡Qué belleza! O los escritos de San Ambrosio cuando pierde a su hermano, ¿no? O más, tirando para atrás, ¿no? El poema de Gilgamesh. ¿Cuánto podríamos descubrir en la riqueza de nuestra historia, del saber específico de la vida de la Iglesia? ¿Cuánto podríamos descubrir en cómo, fíjate, pensaban en Santa Teresa en sus tiempos, también en clave de soporte espiritual en el duelo? Y a ella y a las hermanas las llamaban para algunas familias que podían, y lo compensaban porque entendían que este era un servicio: venga, que se nos ha muerto alguien en casa y quédese a vivir con nosotros un tiempito. Y se entendía que la presencia de quien representaba lo sagrado, la vida religiosa, la conexión con Dios, la vida de oración, en la familia era una oportunidad para elaborar, para vivir en clave de fe el drama de haber perdido pues al marido o a un hijo. ¿Cuánto nos queda, a mi juicio, en este sentido en nuestra Iglesia para acompañar con competencia suficiente en duelos complicados? En los años 70, cuando yo pensé en este proyecto de crear ese centro de escucha, es experiencial y por lo tanto espero que añada algo en este sentido, ¿no? Pues fuimos por las parroquias y por los centros culturales a hacer publicidad para decir a los presbíteros y a los trabajadores sociales y a los agentes: si ustedes encuentran a alguien en duelo,
y creen que les puede ayudar un centro especializado, derívenoslo, que le ayudamos, un servicio gratuito, y empezaba a ser nuestra especialidad. Por aquellos años, he dicho 70, quería decir 90, porque era en el año 97, por aquellos años del siglo pasado, por aquellos años, más de uno nos despachaba diciendo: eso con el tiempo se arregla y no hay más que hacer lo que toca. Un poco más de venir a la iglesia y un poco más de vida de oración, y el tiempo, pues ya lo decía mi madre también, con el tiempo se asientan los corazones como se asienta la tierra. Hoy creo que nadie nos daría con la puerta de las narices con respuestas de este tipo, sino que nos dirían todos: dame el teléfono, dime dónde está, que ya lo creo, que necesitamos lugares donde haya especialistas para poner en conexión a quien quiera y esté atravesando por estas, fíjate, en estos momentos hay familias que están viviendo unos duelos múltiples de riesgo, que no pueden ser más que otra cosa que duelos complicados. Hay familias que han perdido varios miembros dentro de la proximidad de hermanos, maridos, hijos, en pocos meses. Saturación de duelo, como ha sucedido toda la historia. Por otro lado, se caía una pared y se iban varios a la vez, ¿no? Y sigue sucediendo. Y se salía un autobús y se iban varios a la vez. Bueno, pues esto que ahora lo estamos viendo porque también nos han puesto las fotografías de tantos ataúdes juntos y nos ha impresionado y nos ha provocado. Yo lo experimento esta tarde, pensando en vosotras y en vosotros, como un desafío para la pastoral. A ver cómo acompañamos en los duelos complicados, no solo recuperando el poder humanizador de los ritos fúnebres y recordando que la historia de la humanidad arranca con los ritos fúnebres, cuando los bichos en evolución, ¿no?, empiezan a tratar a los semejantes que fallecen de una manera distinta al resto de las especies, surgen los cementerios y los ritos fúnebres para mostrar el proceso de hominización, de humanización, ¿no? Y este poder humanizador de los ritos sigue existiendo. Hace años ya se decía que el único rito que aumentaba en su participación en países como Francia, que era el que el laicismo iba a una velocidad más grande todavía que en nuestras coordenadas, pues eran los ritos fúnebres, los de exequias, porque claro, pues con el tren, con el avión, con el coche, con las autopistas, ¿quién no se presenta a la muerte de un familiar, aunque haya 1000 kilómetros de distancia o no sé cuántos, ¿no? Y este rito aumenta. A mi juicio, la respuesta pastoral no ha aumentado en pasión y en interés al mismo ritmo que ha aumentado la participación, sea como rito social, de presencia, lo que quiera que sea. Yo sigo percibiendo aquí un grandísimo desafío para revisar los ritos fúnebres y humanizarlos. Y tengo que decir que no sé muy bien cómo, y tampoco tengo autoridad pastoral para dar indicaciones, ¿no? Ni en una diócesis, ni en mi institución, que soy el superior mayor y ya me cuesta dar alguna indicación. Pero por la vía de los mínimos, bien sabemos que en los ritos donde están los dolientes, no utilizar el nombre o equivocarse en el nombre es la mayor ofensa que podamos hacer a un colectivo. Y esto seguirá pasando, ¿no? Pero hay que decirlo en los institutos de formación. Muy atentos, no tengan todo el cuidado, pero no se olviden de decir bien el nombre del difunto y no confundirlo con su hermano o con su hermana, como nos sigue pasando a los seres humanos, que lo contemplamos desgraciadamente y que es fruto de la fragilidad humana que a cualquiera nos pasa. Pero estamos buscando ahora desafíos pastorales, ¿verdad? Yo descubro ahí uno: revisar los ritos fúnebres, explorar los recursos que nos da la digitalización del duelo. He escrito un libro entero titulado así, Duelo Digital. Lo estaba escribiendo antes de la pandemia, como me enfermé, lo tuve que dejar, me puse a escribir sobre la esperanza en tiempos de coronavirus para sobrevivir. Cuando acabé ese trabajo y lo publiqué, pues me puse... Pero ahora tenemos mucho digitalizado. Yo mismo grabé algunas oraciones fúnebres para mandar a quien sabía que iban a enterrar mañana a su madre y todos los hermanos no iban a tener otra posibilidad más que la de conectarse digitalmente a través de los móviles y las tabletas. Desafío pastoral. Tenemos muchos ahí. Hay presbíteros legítimamente preocupados sobre la grabación y retransmisión en directo y su almacenaje de los ritos fúnebres.
Yo mismo ya he participado en un funeral retransmitido en directo con el cadáver a la vista, era otro continente, pero bueno, hace un año y pico, ¿no? El superior general nuestro moría en Brasil y se retransmitía el funeral, presidido por los cardenales, obispos, presbíteros, en fin, se retransmitía en directo para los que no pudieran venir. No había pandemia, ¿eh? Pero, o sea, esto es un tema de antes. ¿Cuánto esto ahora hay que repensarlo? Porque, por ejemplo, este que estoy citando, este funeral retransmitido, pues ha sido requete visto después por su madre. Que de aquí nos sorprenderá que ha muerto unos meses después, ¿no?, de la muerte de su segundo hijo, en este caso, pues religioso compañero mío. ¿Cuánto ayudan las asambleas digitales? ¿Cuántas posibilidades hay en compartir las imágenes del difunto que construyen un nuevo cuerpo digital accesible a la tribu, a la nueva tribu que quiere homenajear o conectar con el difunto a través de este cuerpo digital construido con las imágenes que cada vez son más también de la fase final, de la fase terminal, fotografiada, porque vamos todos con cámara fotográfica encima, fotografiado cada vez por más personas, y el cadáver fotografiado cada vez por más personas. ¿Cuánto esto se convierte en desafío, al menos digo yo, para investigar si esto ayuda a nivel psicológico y a nivel espiritual? Ahora se está hablando de chatear con los muertos. Es mi último blog, porque efectivamente las empresas ofrecen la posibilidad de reconstruir a nuestros seres fallecidos a partir del rastro digital que vamos dejando, que han dejado. Hay pruebas de esto ya en la realidad, no en la ficción, ¿no? Y entonces, si veis esa serie de Black Mirror en Netflix titulada Ahora mismo vuelvo, se muere un joven y la joven viuda, que además estaba embarazada para darle un poco más de carga a la trama, ¿no?, del episodio, pues le dice a su amiga: si quieres, escríbele a tu marido difunto y te responderá a esta dirección y te responderá como si fuera él. Es decir, una resurrección, con perdón del uso de la palabra, ¿no?, una resucitación de tu ser querido en el mundo digital te podrá posibilitar en seguir hablando con el muerto, como por otro lado lo hemos hecho también en algunos contextos, pues con las ánimas y quién sabe con cuántas más costumbres que a lo mejor nos parecen más raras que las que ahora vienen en el mundo digital. Bueno, un gran desafío para preguntarnos qué tenemos que decir desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista espiritual, ante todos los posibles que nos da la cajita que llevamos todos, para que esto nos haga bien. Y para que no se convierta en una trampa, por ejemplo, y pensemos que pues todas las experiencias alucinatorias o pseudoalucinatorias que tenemos en duelo y todas las posibilidades de conexión, ¿no?, con los constructos pueden dar espacio a conectar esto con nuestra esperanza en la supervivencia y en el más allá. No sé si consigo explicarme después, pero efectivamente yo creo que algunos han cometido ya los errores de ayudar a los dolientes diciendo: ves, como tú le oyes, como tú le ves, también cuando estás despierto, porque cuando estamos dormidos, si le ves o le oyes, lo llamamos sueño, como tú le ves y le oyes, pues eso es una evidencia de que hay vida más allá. Cuidadito, ¿no?, con las expresiones de la fe y con las experiencias pseudo-alucinatorias que acontecen en el duelo cuando está con tanta intensidad del dolor. Bueno, en este sentido, para mí, es hora, no sé, dicen algunos, que con ocasión del concilio, esto no es hablar mal del concilio, sino de un hecho, se cerraron algunos despachos de reflexión sobre los novísimos, ¿no?, sobre las cuestiones que tienen que ver con la muerte y la esperanza. Y para mí es la hora también de reforzar desde los institutos de formación claves que siguen siéndolo, ¿no? ¿Qué es nuestra fe en la resurrección? Y habrá que invitar otra vez a los poetas y teólogos como Pegui, que escribió tan bellamente sobre la esperanza, ¿no?, sobre la que es tan difícil decir palabras
Y es tan difícil hacer algo verdad, lo que nos exhorta el autor de la carta, Pedro, cuando dice: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. Y dan ganas de decirle a quien fuera: dime cómo, porque dar razón de mi amor es más fácil, ¿no? Por la vía del servicio, por la vía de la familia, por la vía de la paternidad, de lo que sea, ¿no? Pero dar razón de la fe, creo que también una vida de celebrativa, etc. Dar razón de nuestra esperanza. Hoy, nosotros, en esta época en la que tenemos tantas razones para desesperarnos o desesperanzarnos, sin saber muy bien dónde están las anclas, símbolo universal de la esperanza, a las que agarrarnos, ¿no? Porque en otros tiempos estaba más claro, se decía el mensaje y en el mensaje estaba todo el contenido de nuestra esperanza. Hoy es difícil salir de una asamblea en la que se haya hablado de la esperanza y de su contenido, y mucho más masticar el contenido de la fe cristiana en la resurrección, sí que se confunda con otros conceptos de inmortalidad o de supervivencia. Qué difícil es, y cuánto lo vivo yo como un desafío para la pastoral. El retomar claves del final y del más allá, y por lo tanto las claves vinculadas con la esperanza. En séptimo lugar, que me acerco al final, nos estaban diciendo también que es la hora de lo espiritual. Algunos filósofos lo están diciendo desde hace unos cuantos años. Es la hora de lo espiritual. Y de hecho, en el mundo laico se está escribiendo sobre espiritualidad laica. Y yo digo que bien, para ayudarnos a ver que lo espiritual no se agota en lo confesional, en lo religioso, sino que es lo genuinamente humano de lo que uno no puede renegar. Uno puede renegar de religarse, de celebrar, de adherirse a un grupo, los cristianos o cualquier otro. Pero no puede renegar de reconocerse, no puede dejar de reconocerse ser espiritual como lo somos. En esto nos va mucho de la humanización de la que tanto estamos hablando hoy en el contexto sanitario, del rescate, el redescubrimiento de nuestra dimensión espiritual y sus vínculos con la salud, que tampoco se agotan en intentar mantener las plazas de capellanía en los hospitales, que es un campo, mucho, da para mucho. Todavía hay muchas en España sin cubrir, ni por laicos ni por religiosos. Y es un campo que está siendo, a mi juicio, viéndolo desde cerca, también descuidado en la vida pastoral de nuestro país, visto en general, sin centrarnos en lo diocesano o en lo local. Es la hora de lo espiritual, y aquí hay muchas posibilidades. En el mundo laico se está escribiendo sobre diagnóstico espiritual, necesidades espirituales, sufrimiento espiritual, acompañamiento espiritual, competencia espiritual. Me daban 9 o 10 binomios para un trabajo que he hecho recientemente. En el mundo nuestro confesional, aquí claramente definido por nuestra identidad de Instituto de Formación Teológica Católica, y en el mundo nuestro, a mi juicio, también tenemos aquí un desafío. Es decir, ¿qué está pasando en la sociedad laica? En el mundo laico, para pensar sobre y profundizar sobre lo espiritual, y a ver si nosotros no caminamos con la misma empeño y profundización en la dimensión espiritual desde la especificidad de nuestra mirada creyente, de nuestro ser seguidores concretamente de Jesús de Nazaret. Bueno, yo creo que aquí tenemos mucho, no sea que dentro de 4 días haya entre los profesionales de la salud, por ejemplo, expertos en hacer diagnóstico espiritual, y entre los que nos definimos con nuestros símbolos y nuestra fe y nuestra comunidad, seamos más torpes en conocimiento de instrumentos, por ejemplo, de diagnóstico espiritual, de detección de sufrimiento espiritual, de acompañamiento en el sufrimiento espiritual, de identificar ese sufrimiento espiritual que también justifica la sedación paliativa al final de la vida, por ejemplo, como síntoma refractario y no solo otros síntomas de naturaleza física. Ahí tenemos un desafío. Me quedan 2 y termino para dar paso al diálogo. En octavo lugar, para mí es la hora de revisar también todo lo que hemos ensalzado, el valor de la autonomía. La autonomía, también en contextos como los nuestros. En los procesos educativos, ¿no? En los procesos de formación en ética,
en bioética, en ética relacionada con la salud, ¿no? Pues hay que reconocer el protagonismo de cada uno, acompañarle a construir su propia identidad. Hemos levantado tanto el volumen de la autonomía que parece que a lo mejor nos hemos dado cuenta ahora que la autonomía es siempre relacional, la autonomía moral, la autonomía... Somos siempre interdependientes, En la relación nos va la salud, lo estamos contando, lo estamos viviendo, ¿no? Hemos subido tanto el volumen del valor de la autonomía que hasta hemos hecho una ley recientemente, y entrará en vigor dentro de 20 y tantos días, para proclamar que efectivamente somos tan autónomos que tenemos derecho a pedir que alguien nos ayude a morir, ¿no? La ley de la eutanasia. Que hemos dado un salto en el abismo, más allá de nuestra opinión colectiva por proteger la vida. En todo caso, aunque hiciéramos un discurso racional exclusivamente, hemos dado un salto en un abismo que no se ha atrevido ningún país del mundo a darlo de repente y tan grande, ¿no? Aquí yo veo un desafío pastoral, porque también en la Iglesia percibo necesidad de alfabetización ética. Muchos de los que militamos en tareas incluso de pastoreo, hemos dejado muy lejos la formación en cuestiones éticas sobre el final de la vida, y todavía a lo mejor conservamos las expresiones aquellas que estudiábamos, digo en pasado, de eutanasia activa, pasiva, directa, indirecta, voluntaria y involuntaria. En fin, el mundo hasta de las palabras ha cambiado, y o nos ponemos un poquito al día hacia adentro, sobre todo en reflexión pastoral, sobre el lenguaje y sobre los criterios para pensar y argumentar y decidir y acompañar, ¿no? De hecho, sobre el acompañamiento en el final de la vida, en quien busque la eutanasia, ya ha escrito el magisterio, ¿no? En Samaritanos Bonus también ha dedicado algunos puntos al final del año pasado sobre el acompañamiento en estas situaciones, muy concretitos. O se nos puede pasar un tren en el que solo digamos, pues mira lo que pasa y denunciemos lo que pasa y la ley, sin aprovechar el desafío para explorar las posibilidades humanizadoras desde nuestro seguimiento de Jesús, que tienen que ver con las cuestiones éticas del final de la vida. Y el último punto, yo creo que es la hora también de mirar a la crisis como oportunidad. Esto lo dicen todos, creo que está bien dicho, y creo que también en clave pastoral, ¿no? A ver si tenemos aquí alguna oportunidad. Menos mal, digo yo, habiendo dedicado mi tesis doctoral en el pasado, ya tiempo, a otra pandemia. Uno puede decir, pero es diferente, pero era otra pandemia, la pandemia del SIDA, y al acompañamiento pastoral, a primeros de los 90, relación pastoral de ayuda al enfermo de SIDA. Pues esto de la pandemia, esto de la enfermedad, ¿no? Y esto de la pastoral me resultan familiares también en el campo de la investigación. Digo, menos mal que no nos ha dado, como pasó con aquella pandemia, con todas las diferencias, pero era una pandemia y era un virus. Y menos mal que no nos ha dado por hacer excesivas conexiones moralizantes. Decir, ¿ves? Y Dios nos lo manda. Menos mal que esto, como pasó en todas las esferas menos mal que nos ha dado más por decir, vamos a todos a la misma, al cuidado, a la prevención, a la fidelidad a las indicaciones de las autoridades sanitarias para promover la salud. Y todavía ahí yo sigo percibiendo desafíos para aprovechar esta oportunidad para mostrar la dimensión comunitaria de nuestra fe. Lo mismo que no creemos si no es en comunidad, estamos descubriendo que no hay salud si no es en comunidad. Cuánto bien nosotros, que nuestra fe es definitivamente comunitaria, ¿no? Y nuestra relación con Dios, además de personal, también. ¿Qué posibilidades podamos encontrar para no caer en esa lamentorrea que a veces escuchamos dentro también en los púlpitos, ¿no? Sobre el mundo y sobre la vida? Y qué bien que podamos, pues una vez más, levantar la voz para llamar la atención sobre los descuidados que se van quedando en los márgenes, la que tenemos en los países más pobres a cuenta de la pandemia, y la cantidad de energía que se nos está yendo, a mi juicio, en los dimes y diretes autonómicos o locales de las decisiones. Dios mío, en lugar de pensar el otro, todo otro es mi hermano y está amenazado por esta pandemia, andamos discutiendo si esta medida de restricción autonómica es oportuna o no, en función de los signos de los grupos que presidan o gobiernen o desgobiernen o como quiera que sea. Para mí es la gran oportunidad para decir, he aquí que lo comunitario
es tan relevante, que nos define como creyentes, como reino y no solo como iglesia, que es nuestro empeño, ¿no? Y que en ella, en la dimensión relacional y comunitaria, ahora está claro que nos va hasta la salud, ¿no? Hasta la vida, por si se nos había olvidado. Ahora démonos cuenta una vez más y con más intensidad. Pues muchas gracias por esta atención este rato. Seguimos si queréis. Damos las gracias al profesor José Carlos Bermejo. Tengo que decir que cuando planteamos la temática para este tema, para este acto académico, pues intuíamos que en toda la situación desencadenada por la pandemia había interrogantes pastorales, pero desde luego lo que no imaginábamos era la cantidad de horizontes que se abren, de conceptos, de perspectivas que están presentes y que nos ha abierto José Carlos en esta tarde, y que son transversales, no solo a la pastoral de la salud estricta, sino a la reflexión teológica, a la pastoral en conjunto, a la tarea evangelizadora, a la planificación de nuestra acción pastoral. Así que muchas gracias, José Carlos, nos has abierto muchos horizontes y agradecemos tu trabajo, y también te pedimos que sigas trabajando así, con ese empeño, con ese entusiasmo. Muchas gracias.